Saludos hermanos, buenas noches. En esta noche vamos a estar predicando sobre el tema de cuando Jesús agoniza en el Getsemaní. La lectura se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está triste, muy triste hasta la muerte. Quedaos ahí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque a través de ella podemos entender todas las cosas por las cuales tú pasaste, Señor, y en cada una de ellas hay valiosas enseñanzas, Dios mío, que nos ayudan para nosotros seguir creyendo en la fe. Dirígenos, Señor, guárdanos, Señor, y ayúdanos a través de ella, Dios mío, a ser edificados, Dios mío, y ser llenos de tu Espíritu. Y más en estos tiempos, Señor, que podamos recibir bendición a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús en el Getsemaní. Cuando Jesús comenzó a ministrar, estuvo en el desierto durante 40 días ayunando. Luego de esa separación que tuvo, fue tentado por el mismo Satanás. Este utilizó distintas artimañas para que Jesús cayera en su trampa, pero no lo logró. Durante sus casi 3 años y medio de ministerio, Jesús fue perseguido por expresar que era Dios mismo. Fue abandonado por sus amigos, inclusive por Pedro, que había dicho que estaba dispuesto a dar la vida por él, pero días más tarde lo negó 3 veces. Fue vendido por uno de sus discípulos. Este que lo entregó, lo vendió por 30 monedas de plata y luego lo entregó con un beso. Y luego de ser recibido con vítores, con aplausos y con mucha alegría, con pañuelos sobre el suelo, con ramas sobre los pisos, entrando con una entrada triunfal como nunca antes había recibido alguien en Jerusalén. Más tarde, esos mismos que una vez lo alabaron, esos mismos, 5 días más tarde, estaban pidiendo su cabeza y pedían que lo crucificaran. Y es que si podemos ver el alma, podemos preguntarnos cómo Jesús pudo aguantar todas estas situaciones de tener discípulos que estaban con él y a la hora de verdad lo abandonaron, uno que lo vendió, y cómo él los enseñaba y muchas veces tenía que regañarlos porque no tenían fe. Cómo Jesús pudo sobrellevar toda esta situación. Es que Jesús usó un arma muy poderosa, la cual ha puesto en cada uno de nosotros también, que es el arma de la oración. Jesús usó esa arma y esa arma fue efectiva.
Ya al terminar su carrera, su misión aquí en la tierra, Jesús estaba pasando por una prueba de fuego. Jesús se presentaba por esta prueba y estaba pasando porque iba a ser ejecutado, siendo así esto motivo para que él estuviera triste hasta la muerte. Pero eso no impidió que él buscara en oración la presencia del Padre para hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Debiéramos asumir todos en nuestra vida no una actitud de queja, sino una actitud de oración a Dios en todo momento, buscando su voluntad y creyendo que siempre en su voluntad es mejor que la nuestra. También podemos ver que a través de la oración nos da fuerza. Jesús era un hombre y por cuanto fue hombre tenía necesidades y padecía al igual que nosotros como hombres. De tal manera que Jesús estaba pasando por un momento triste como muchos de los que ya había pasado anteriormente. Pero en esta ocasión en particular ya era una situación que todo el peso estaba cayendo sobre él. Ya esta era la gota que iba a derramar el vaso. Y nosotros muchas veces nos encontramos así. Y más en este tiempo, ansiedad, angustia, preocupación, temor y todas las situaciones que nos rodean, la incertidumbre, la economía, la familia, todo esto se va juntando y crea en nuestras emociones, que nuestras emociones cambien, que haya enojo, que haya tristeza, que haya depresión, etc. Y lo que podemos aprender que Jesús es que no importa cuál sea mi estado de ánimo, está en nosotros buscar el rostro de Cristo para que en medio de esa situación sea Dios nuestra fortaleza. Cuando veamos el libro, la carta de Santiago, Santiago 5:13 dice: si alguno de vosotros está afligido, haga oración. O sea que una de las formas que nosotros podemos superar nuestra tristeza, nuestra aflicción, es a través de la oración, porque en la oración encontramos la paz. En la oración encontramos en quien nosotros podemos derramar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y Él escucha nuestras oraciones y en medio de Él tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús sabía a lo que se enfrentaba, no era cualquier cosa, pero su relación con Dios era una de confianza, porque orar era su estilo de vida. Y si Jesús, que sabía cómo era el hombre y sabía que iba a ser entregado y que lo negaría, tenía una relación tan estrecha con Dios, imagínese nosotros que no conocemos nuestro futuro, que no sabemos si vamos a pasar por una enfermedad, que no conocemos si vamos a pasar por un accidente o por una situación crítica en nuestra vida. Cuánto más nosotros no debemos de buscar el rostro del Señor, sabiendo que en Él está el oportuno socorro, que Él nos escucha, que Él intercede por nosotros ante el Padre. Bendito sea su nombre. Cualquiera que sea la situación, con más razón nosotros debemos de buscar el rostro de nuestro Señor, porque somos débiles, porque no conocemos nuestro futuro. Pero oramos porque sabemos que aunque no conocemos nuestro futuro, conocemos a un Dios que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin y que tiene cuidado de nosotros. Además, podemos ver que Jesús estaba luchando con su naturaleza humana, y por eso su alma estaba triste. Tenía sobre sus hombros una gran responsabilidad, y esa responsabilidad era la obediencia al Padre y creyendo en fe. Esa era la responsabilidad que tenía el Padre. Y cuando vamos a Filipenses 2:8, la palabra dice: y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De manera que Jesús y vio la oración como una fuente de fortaleza en medio de su tristeza. También podemos ver otra enseñanza, y es que en la oración buscamos la voluntad del Padre. Lo primero que podemos ver en la oración es que Jesús se dirige al Padre.
Al igual que el modelo del Padre Nuestro que Él nos enseñó, podemos ver que Jesús se dirige al Padre como la opción a la cual nosotros tenemos que dirigirnos siempre que oramos al Padre por medio de Jesucristo. Podemos observar que otra cosa que me llama la atención es que cuando oramos al Padre debemos hacerlo de forma sincera, expresando nuestra preocupación, expresando nuestras debilidades. Sabemos que Jesús las conoce, pero es nuestro deber nosotros reconocer e ir a Él, delante de Él, con sinceridad, limpio y sin nada de qué temer, porque Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros. Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú digas. Siempre que nos acerquemos al Padre, dejemos nuestro orgullo y nuestros intereses personales. Y cuando hablemos con Dios, asumamos una actitud humilde y presentemos nuestras peticiones, no dándole órdenes a Dios ni declarando que se haga o se cumplan mis caprichos, sino que oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Aquello que realmente nosotros necesitamos, lo tenemos que conocer a través de las Escrituras, porque ahí en las Escrituras Jesucristo nos está hablando y nos está hablando conforme a su voluntad. O sea, si yo memorizo las Escrituras, si yo aprendo las Escrituras, puedo entonces pedir al Señor y que Él haga conforme a su voluntad. Cuando vamos a Juan 5:14, primera de Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Jesús no quería ceder y pasar esa copa. Él quería hacer la voluntad del Padre, porque Él sabía que en la obediencia, en la fe y en la oración estaba la victoria. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Ese era el propósito por el cual Jesús estaba en esta tierra. Por eso oró y pedía: Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú dices, mi Señor. Bendito sea tu nombre, hermano. Estamos en un mundo donde cada cual tiene sus reglas. Lo que es malo, la gente lo llama bueno, y lo que puede ser bueno para alguien, para otro puede ser malo. No hay un orden. No hay un orden establecido, no hay algo definido. El pecado ha llegado a tal esfera que el no creyente no percibe lo que es bueno y lo que es malo. Pero todo esto, porque para los que todos quieren hacer su voluntad, ese es el problema, que esas personas no conocen lo que es bueno y lo que es malo porque quieren hacer su voluntad. Pero cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, entonces estamos caminando en el camino correcto. No así nosotros, iglesia. Cada vez que actuamos distinto al mundo, esto tiene un precio. Nos señalan, nos llaman anticuados, nos pueden llamar fundamentalistas, nos pueden llamar de distintas personas, porque el obedecer a Dios conlleva un precio, conlleva una cruz, ¿verdad? Entonces, como nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, siempre van a haber personas que nos van a atacar por actuar diferente a ellos. En este caso, a Jesús, el hacer su voluntad le costó la vida, porque ese fue el propósito por el cual Él fue enviado, a dar su vida en rescate por muchos. Al igual nosotros, quizás no de la misma forma que Jesús, pero tenemos que morir a nuestra vida, con tal de hacer la voluntad del Padre. Y el tercer punto importante que nos toca en este texto es que ser perseverante en la oración. Si hay algo que mostró Jesús aquí, es que fue perseverante. Y es que para colmo de males, Jesús se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y le pidió que lo ayudaran a orar, porque cuando oramos más de uno,
en unión, en la unión está la fuerza. Y él se lo llevó con ese propósito, mas sin embargo, estas dos personas se quedaron dormidas. Y esto le costó a Pedro que más tarde lo entregara, porque Jesús le había dicho, oréis para que no entréis en tentación. Por tanto, como Pedro no estaba preparado, como Pedro no había orado y se había quedado dormido, más tarde este mismo Pedro que no oró y no siguió las directrices de Jesucristo, fue el mismo que más tarde lo negó 3 veces. Así que podemos ver que en la oración también podemos encontrar que oramos para no ser tentados por el enemigo. Gloria a tu nombre, Señor. Y cabe señalar que este Pedro, ¿verdad?, lo entregó más tarde. Pero esto no detuvo a Jesús, ya que fue insistente y por 3 veces seguidas siguió orando hasta que fue fortalecido de tal manera que estaba dispuesto a entregarse porque ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Y a través de la oración venció la tristeza, venció el miedo, venció la angustia y la depresión que le causaba que iba a ser entregado en manos de pecadores. Siendo justo, sin pecado y estando en la misma condición nuestra, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Sus gotas de sudor bajaban por su rostro como si fuera sangre. Pero Jesús no hizo una oración cualquiera. Jesús oró con su corazón, Jesús oró con su alma, porque él entendía la necesidad por la cual estaba pasando la humanidad. Y él tomó el pecado de la humanidad sobre sus hombros y él sabía que una vez tomada esa decisión, él no iba a echar hacia atrás, porque él lo iba a hacer por obediencia al Padre. Gloria al Señor. Pero a través de esa oración, esa fe y esa perseverancia, Jesús obtuvo la victoria. Jesús en el juicio ante Pilato no habló para defenderse. No dijo que era injusto, simplemente obedeció la decisión y la voluntad del Padre. Y se entregó. De la misma forma nosotros debemos actuar, orar y ser perseverantes y pedir a Dios que nos fortalezca para ser obedientes a Él y estar en victoria. Y con esto culmino. En este tiempo que nos ha tocado vivir, busquemos la fortaleza a través de la oración y la fe en Jesucristo. Recuerda que en Él somos más que vencedores. Recuerda siempre pedir a Dios que se haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y por último, sé perseverante en la oración, ya que a través de ella y en la obediencia a Cristo está nuestra victoria. Dios te bendiga. Buenas noches.